Caída a la vista, la torpeza represiva de la dictadura comunista acelera el desmoronamiento de Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La cuerda empezó a romperse por el eslabón más impensado del esquema represivo del castrismo, que siempre consideró a la mayoría de intelectuales y artistas como unos asalariados y deseosos por gritar "Viva Fidel" en cada ocasión o provocada. Pero la imagen de un ministro arrebatando con manotazos un teléfono móvil a un periodista retrata la indigencia moral de la dictadura comunista. Díaz-Canel no debería mantener ni un minuto más en el cargo al burócrata Alpidio Alonso Grau y recomendarle que se someta a un tratamiento psicológico para dominar sus impulsos. En política, el paisanaje debe ser tenido en cuenta, pero no debe comprometer la principal figura del gobierno, ya desgastada por la escasez de alimentos y medicinas, la espiral del coronavirus y el discurso defensivo frente a las ansias de libertad de la mayoría de los cubanos. La agresividad del ministro confirma el miedo que corroe a la dictadura y la negativa de funcionarios y trabajadores a participar en los mítines de repudio que ya datan de 1980, cuando la estampida de Mariel obligaron a los altos funcionarios a asumir los atropellos de manera personal e impúdica. Pero el presidente no acaba de asumir la gravedad de Cuba y se dedica a pasear por su tierra natal con una demostración de fuerza absurda, convocando a los burócratas más notables para ensayar el relevo de Raúl Castro en abril próximo y lanzar obviedades como reordenar el reordenamiento, sin destituir a Murillo y Gil Fernández, que han lucido como un paquetazo neoliberal. Alonso Grau debe ser destituido y sometido a un juicio por agredir a un ciudadano, junto con policías que hicieron la encerrona y golpiza de la guagua, y los que participaron en los cacheos personales a las mujeres detenidas. Si el ministro sintió miedo ante un joven armado con un simple teléfono móvil, no vale la pena para desempeñar cargos públicos. Junior García y sus compañeros deben seguir defendiendo la posición del diálogo y comunicar su posición públicamente para que los cubanos y la comunidad internacional sepan cuál es su posición y no se queden solo con la versión oficial. Pero ahora saldrán los sirvientes de la casta verde oliva a armar el habitual patiñero con que intentan enjaguar las felonías del tardo castrismo, porque sus amos son alérgicos a la libertad e incapaces de promover felicidad y bienestar a la mayoría de los cubanos. La subordinación de la burocracia cultural al esquema represivo de los guardias acobardados ante un posible estallido popular acabó en uno de los mitos más recurrentes de la propaganda comunista: cultura y educación. Pero ni una ni la otra. La violencia solo genera más rudeza y un gobierno debe sentarse a dialogar o dimitir, pero nunca agredir a los gobernados, especialmente en horas bajas como las que afligen al tardocastrismo. El pugilato frente al Ministerio de Cultura, el segundo en 2 meses, llega en el peor momento y ya la administración Biden le metió el primer conteo de protección a Díaz-Canel. Mal comienzo, presidente. Europa, fiel a su decadente vivaqueo frente a La Habana, aún no ha reaccionado, pero tiene sobre la mesa una ágil petición del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, OCDH, pidiendo el destierro de Alonso Grau del espacio de Schengen y su exclusión del diálogo de Bruselas-La Habana. Y la UNESCO, siempre presta a elogiar las mentiras del gobierno cubano, sigue muda ante los desmanes de la dictadura comunista, y Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, tampoco se ha pronunciado sobre el manotazo más caro políticamente de la historia contemporánea de Cuba. La valentía democrática del movimiento San Isidro, de los plantados frente al Ministerio de Cultura y de los cubanos que se solidarizan con ellos son una muestra de lo mejor de Cuba. Fidel Castro siempre desconfió de los artistas e intelectuales y así lo trató, pagándoles, pero ni en sus peores sueños imaginó que la maltratada ciudad letrada de Cuba iba a dejar en evidencia a sus continuistas ante el mundo entero, con evidentes síntomas de desmoronamiento. Los jubilados son brutalmente empobrecidos, pero la casta responsabiliza a sus también empobrecidos descendientes con su atención. Y Abel Prieto inventa que un laboratorio yanqui ha destrozado el discurso histórico-cultural del régimen, pero obvia que los escandalillos fueron alfabetizados por el totalitarismo que le paga. Jóvenes cubanos acuden a dialogar al Ministerio de Cultura y sus interlocutores los agreden. Pero lo peor está por llegar.
Muchos cubanos empiezan a sufrir desnutrición y trastornos psicológicos y se agravarán en los próximos meses cuando se junten la escasez crónica, los nuevos precios neoliberales, la subida incesante del dólar en el mercado irregular y la torpe represión policíaca de los cobardes que desgobiernan. Menuda fiesta de jubilación para Raúl Castro, que en su pecado de despreciar la mano tendida de Obama y el perdón de los pacientes acreedores mundiales, llevará la penitencia de haber provocado mayor pobreza y desigualdad entre los cubanos. Menos mal que los asaltantes del cuartel Moncada aseguraron que no dejarían morir al apóstol, que hoy cumpliría 168 años en su centenario. Menudo regalito de cumpleaños para José Martí Pérez, de ese grupito decadente que, en vez de servir a los nobles cubanos, son capataces de la finca Castro Espín Rodríguez López Callejas. El día miércoles, aquella imagen de Fidel Castro colocando su pistola encima de la mesa en la Biblioteca Nacional frente a intelectuales y artistas reafirmó la verdadera política cultural de la Revolución Cubana: sometimiento a cambios de viajes y otras pluslerías cada vez más escasas porque la UNEAC está en baja como la agencia de viajes para gusañeros ilustrados o crimen y castigo. Alpido Grau es un empleado servil, torpe y zafio, pero prescindible. Ahora más que nunca, con su guapería, le aguó la fiesta de colorines con las banderas cubanas que perpetraba la dictadura en sitios representativos. Los verdaderos culpables de la tangana más reciente son Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz. Siguiendo con las noticias, ministro no, esbirro. Era cuestión de tiempo antes que el limitado intelecto de Alpido sucumbiera a la presión y dejara salir al rústico paje que lleva adentro. Ya en la reunión de diciembre, apertrechado con el guión conveniente y flanqueado por Abel Prieto, el ministro lucía desencajado. No fue una mujer como creyó todo el mundo al ver en las primeras imágenes de lo que ocurrió frente al Ministerio de Cultura, la que sufrió la agresión por parte del ministro, cuando un grupo de artistas e intelectuales les recordaba el plantón del 27 de noviembre de 2020, no fue un flash mob, y que el diálogo sigue siendo una promesa incumplida por parte de las autoridades. El agredido fue Mauricio Mendoza, periodista de Diario de Cuba, quien de un manotazo vio su móvil caer en el poder de un sujeto que llegó a ser ministro de Cultura por obra y gracia de Raúl Castro, embestido con cierta premura en retribución a su obediencia incondicional con el Partido Comunista. Alpidio Alonso salió de su ministerio Fortaleza en el Vedado, acompañado por un corro de matones como el que enfrentaron a los jóvenes cubanos y pacíficos que insisten en la necesidad de ser escuchados, de saber hacia dónde se dirige el diálogo iniciado el 5 de diciembre entre las autoridades de la cultura y una selección de artistas e intelectuales, donde solo figuró uno de los 32 que había accedido al Ministerio de Cultura la noche de la sentada. En aquel primer acercamiento, cuando quedó implícito el compromiso de propiciar otras conversaciones, pero no pasó de ahí. Silencio en el ministerio y su contraparte rosa, represión contra miembros del movimiento San Isidro, periodistas independientes y artistas que insistían en mantenerse apegados a lo acordado el 27 de noviembre y una extensa campaña difamatoria desde el noticiero estelar contra los participantes de la huelga de San Isidro y el plantón. Pero cuando se cumplían 2 meses de la protesta, regresaron los jóvenes al Ministerio de Cultura, donde los esperaron con policías armados y el viceministro Fernando Rojas les advirtió que allí no podían estar, utilizando como pretexto la crisis epidemiológica. La situación se salió de control tras la embestida del ministro contra Mendoza, momento que se hizo viral en redes sociales porque mostró, sin ambages, la catadura del personal que dirige la cultura cubana bajo la tutela del castrismo. Decir que Alpidio Alonso se comportó como un dirigente sindical de base es ser muy generoso. Su conducta fue la de un esbirro, un sujeto sin educación que no cabe en su rol prefabricado de funcionario, sensible y receptivo ante las inquietudes de los jóvenes artistas. Era cuestión de tiempo antes que el limitado intelecto de Alpidio sucumbiera a la presión y dejara salir al rústico paje que lleva dentro. Ya en la reunión de diciembre, apertrechado con el guión conveniente y flanqueado por Abel Prieto, para atajar un giro inesperado en el discurso de los interlocutores, el ministro lucía desencajado. El castrismo está perdido. Cada día le resulta más difícil reacomodar sus fichas porque se han quedado sin repuestos. Necesita gente que piense o que finja que piensa. Ambas habilidades son muy escasas en las reservas del poder
y Elpidio Alonso es una clara muestra de ello, un síntoma de la crisis estructural que ve en la negación y la violencia sus únicas alternativas para retardar el inevitable final. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. No olviden que nos pueden ayudar compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.